Ya, este video lo voy a tener que subir en dos partes porque como se cortó, se terminó de grabar una parte. Así que ahora estoy grabando de nuevo. Hola. Sí, no se preocupe. Va a haber un ruido, chicos, porque van a pasar a sanitizar. Sí. Profe, entonces para las líneas de campo siempre ocupamos esa fórmula que tenemos, que es la del NXI y partido por MXI. Sí, las líneas de campo siempre las voy a calcular con la pendiente de la línea de campo, va a ser el n dividido en el m. Entonces, como es la pendiente, después para calcular las líneas de campo, simplemente resuelvo esa ecuación diferencial. Termino de resolver esa ecuación diferencial y esas van a ser mis líneas de campo. ¿Sí? Ahora, nosotros dijimos observación, el gradiente de una función de varias variables es un campo vectorial. Pero la pregunta que viene abajo es súper importante. ¿Todo campo vectorial es el gradiente de una función de varias variables? ¿Y en qué caso los campos vectoriales provienen del gradiente de una función de varias variables? Eso es lo que voy a tratar de resolver ahora, porque yo sé que todo gradiente es un campo vectorial, pero me interesa saber si todo campo vectorial proviene de un gradiente. Creo que no lo tengo esa parte acá. Ah, ya. Y eso lo voy a dejar pendiente, como piensen ustedes esta parte, si todo campo vectorial proviene del gradiente de una función de varias variables. ¿Sí? Confirmen si eso es o no es así. ¿Ya? Luego vamos a hablar de eso en la próxima clase. Ahora, ¿qué me interesa de campos vectoriales? Me interesa revisar integrales de campos vectoriales. Entonces, definición. Sea F un campo vectorial continuo y sea R un camino suave. Un camino suave quiere decir que la derivada del camino es continua y que la derivada del camino es distinta al cero vector. En A, ¿sí? La traza del camino tiene que estar contenida en U, que es el subconjunto de Rn donde está bien definido el campo. La integral de línea del campo a lo largo del camino se escribe de esta manera. Es la integral a lo largo del camino R del campo vectorial F. Se puede escribir así o la puedo escribir como la integral del campo vectorial, ¿sí? Punto de R, por la derivada de R. ¿Y cómo se resuelve? Porque esta es una integral distinta a las que hemos estudiado antes. Estoy integrando ya no estoy integrando un área bajo la curva. Lo que estoy integrando sobre una traza, sobre una curva estoy tratando de calcular la integral. Entonces, si yo quiero escribir esta forma por medio de caminos, voy a resolver simplemente la integral entre A y B, que donde A y B es donde está bien definido el camino, del campo vectorial compuesto por el camino, producto punto con la derivada del camino por dt. Eso es lo que uno define como una integral de línea. Y a los campos vectoriales yo les vamos a calcular las integrales de línea. Entonces, ejemplo. Sea F un campo vectorial que va de R2 a R2, ¿ya? El campo vectorial es f de x, y igual a x más y, y. Y sea R1 el camino de t, t cuadrado. La integral a lo largo de R va a ser, la voy a reescribir con respecto a lo que está acá. Profe, antes de eso, ¿puede subirlo un poquito, por favor? Sí, por supuesto.
Ya, profe, ahí sí, gracias. Perfecto. Entonces, ya. La integral de R del campo vectorial va a ser la integral entre 0 y 1 de f compuesto con R1, producto punto con R1' por dt. O sea que esto es la integral entre 0 y 1 de f compuesto con el camino, es decir, t, t cuadrado, producto punto con la derivada del camino, que sería 1,2t. Esto sería la integral entre 0 y 1 de t más t cuadrado, t cuadrado, producto punto de 1,2t por dt. Y esto sería la integral entre 0 y 1 de t más t cuadrado más 2t al cubo por dt. Y transformé una integral de línea en una integral simple. Integro y me queda que esto es t cuadrado partido en 2 más t al cubo partido en 3 más 2t a la cuarta partido en 4 evaluado entre 0 y 1, que me da 1/2 más 1/3 más 1/2. O sea que me da 1 más 1/3, que es igual a 4/3. Ese sería el resultado de la integral de línea. Ok. Me avisa cuando pueda avanzar. ¿Qué representa, mientras tanto ustedes copian, qué representa la integral de línea? Yo tengo el campo vectorial. Las líneas azules que tengo son las líneas del campo. Mientras que lo que está marcado en rojo es la trayectoria del camino. Una integral de línea representa el trabajo que le toma a una partícula moverse por medio de una trayectoria en particular a través de un campo vectorial. Es decir, si yo pongo una hormiguita, acá, voy a hacer un zoom, y pongo una hormiga, la voy a dejar de otro color. Si pongo una hormiga a moverse por acá, ¿cuánto trabajo le va a tomar a la hormiga moverse por esta trayectoria sin pensando que se tiene que mover por la trayectoria y además por el campo vectorial? Entonces la hormiga quiere seguir la trayectoria marcada en rojo, pero está sujeta al campo vectorial por el cual se está moviendo. Que sería lo mismo que cuánto trabajo me toma a mí llegar al polo norte por medio del campo vectorial. Ya nosotros sabemos que la Tierra tiene campos vectoriales. Tiene el campo magnético y tiene el campo... ¿cuál es el otro? El campo magnético y el campo eléctrico, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? Ahora, si la hormiga eligiera, en vez de esa trayectoria, eligiera esta trayectoria, ¿ustedes creen que le tomaría más o menos trabajo moverse?
Si en vez de elegir la trayectoria en rojo, la hormiga prefiere la trayectoria que va en el mismo sentido del campo vectorial, ¿le tomará más o menos trabajo moverse? Menos. Menos trabajo aparentemente. ¿Sí? Entonces, veamos. Para el mismo campo del ejemplo anterior, determine la integral de línea utilizando ahora otro camino, que es el camino t, t al cubo. Entonces, calculemos este campo, esta integral de línea. Voy a agregar una página y voy a calcular esta integral de línea. Entonces, era el mismo campo, por lo tanto quiero calcular la integral de R de F. Esto es la integral entre 0 y 1 del campo vectorial compuesto con R2, producto punto con la derivada de R2 por dt. Entonces la integral entre 0 y 1 de F compuesto con t, t cuadrado, miento, t, t al cubo por R' de t. Esto es la integral entre 0 y 1 y el campo era x más y, y. Sería t más t al cubo, t al cubo, producto punto, con la derivada que es 1,2t cuadrado. No, 1,3t cuadrado por dt. Esto es la integral entre 0 y 1 de t más t al cubo más 3t a la quinta por dt. Entonces esto va a ser t cuadrado partido en 2 más t a la cuarta partido en 4 más 3t a la sexta partido en 6 por dt. O sea, evaluado entre 0 y 1. Y esto va a ser 1/2 más 1/4 más 3/6. 3/6 es 1/2, así que es 1 más 1/4 y esto es 5/4. ¿Ya? Voy a volver a copiar el mismo dibujo para analizar. Entonces, entonces en este dibujo, esta es la trayectoria R1. La trayectoria R2 es muy parecida, pero es así. Llegan al mismo punto final porque R2 en 1,1 es lo mismo que R2 en 1,1. Ahora, los trabajos son distintos. Por una trayectoria aplico un trabajo de 5/4, mientras que por la otra trayectoria aplico un trabajo de 4/3. Son trabajos distintos. Esto quiere decir que podemos notar que a pesar de que ambos casos los caminos comparten el punto inicial y el punto final, las integrales, ¿cierto?, son diferentes. Esto nos hace pensar que la integral de línea depende del camino que se escoja. Son diferentes, ¿sí? Es decir, la integral de línea depende del camino. Si yo integro por un camino, voy a tener un resultado diferente a que si integro por otro camino. Vuelvo a repetir. ¿Cuánto vale R1 de 0? R1 de 0 es 0,0. R1 de 1 es 1,1. R2 de 0 es 0,0. Y R2 de 1 es 1,1. Entonces, efectivamente, sí importa por qué camino me muevo. O sea, si yo tomo una trayectoria dentro de un campo vectorial, voy a necesitar cierta energía para moverme, pero si tomo otra trayectoria, voy a necesitar otra energía para moverme, porque la integral de línea depende del camino que yo escoja para moverme, independiente si comienzo y termino en el mismo punto, como es en este caso. Profe, Dime. según la nota de arriba decía que o sea,
partían igual y terminaban igual, pero aquí el resultado es distinto en ambos. Sí, pues distinto, porque mira, este camino, que es el R1, ¿sí? El resultado te da 4/3 de la integral de línea. Y ahí partiste en el 0,0. ¿Por qué sé que partiste en el 0,0? Porque el camino evaluado en el punto inicial te va a dar 0,0. ¿Sí? Y el camino evaluado en el punto final también te va a dar 1,1. Entonces la hormiga partió en el 0,0, terminó en el 1,1, y cuando se movió por el campo hizo un trabajo de 4/3. ¿Ya? Después, la misma hormiga tomó otro camino, el camino R2, que también parte en el 0,0 y también termina en el 1,1. Pero el trabajo que hizo la hormiga es distinto, porque ahora es 5/4. Dependiente de dónde, si yo comienzo y termino en el mismo punto, el trabajo va a ser distinto. Por eso dice la nota dice, podemos notar que a pesar de que ambos casos los caminos comparten el punto inicial y final, las integrales de línea son diferentes. Esto nos hace pensar que la integral de línea depende del camino que se escoja. ¿Sí? Por eso le borré no son diferentes, no, son diferentes. Y esto lo que nos hace pensar es que la integral de línea sí depende del camino que yo escoja. Calcule bien la integral, ¿eh? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Propiedad entonces de la integral de línea. Sea f un campo vectorial y sea r una trayectoria. Supongamos que f es continuo, o sea que el campo vectorial es continuo. Entonces, sea phi una función sobreyectiva y sea R1 el camino que está, y sea R1 un camino. Entonces, R2 es el camino compuesto de R1 con phi. En ese caso, ¿sí? Las integrales de línea van a ser iguales. ¿Ya? Van a ser iguales si el phi de C es igual a A y el phi de D es igual a B. Porque acá se importa en el sentido en el cual estoy recorriendo mi camino. Ahora, si R1 es lo mismo que R2 más R3, entonces yo también puedo separar mi integral. Profe, se le pegó lo último que dijo. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Ya que me volví a caer. Pero me quedaba solo una lámina. Entonces, teorema, si f y g son dos campos vectoriales, esa debió ser una f mayúscula, y r es un camino suave, entonces también puedo separar las integrales de línea por los campos vectoriales. ¿Ya?
Acá hay un detalle y ahí le faltó una C. Agreguéle esa C. Entonces dice, CAF, el campo vectorial de x, y igual a xy, x cuadrado y CAR, el camino que está como t, valor absoluto de t, calculen esa integral de línea. ¿Sí? Ese lo voy a dejar de ejercicio y la próxima clase comenzamos con este ejercicio. ¿Ya? Me queda una clase y terminamos los contenidos del control, así que no nos queda nada, chicos. ¿Ya? Hago ese ejercicio, comienzo la próxima clase desarrollando este ejercicio. Profe, Dime. las notas del control 3, ¿para cuándo las tendría? Van a estar este fin de semana, o sea, este fin de semana, esta semana. Ya, El viernes, a más gracias. tarde. Ya. Que estén súper, nos vemos. Chao, profe, cuídese. Gracias, Bastián. Chao, chao.